En las verdes montañas del País Vasco, donde los robles centenarios susurran historias de antiguos guerreros y las torres medievales se alzan como centinelas contra el cielo brumoso, se encuentra el señorío de Loyola. Era el año 1491, cuando España vivía los últimos momentos de la Reconquista. Los reyes católicos consolidaban su poder y Cristóbal Colón se preparaba para cambiar el mundo con su viaje hacia lo desconocido. La Casa Torre de Loyola, construida en piedra gris del país y rodeada de castaños y robles que habían visto pasar generaciones de guerreros vascos, era el hogar de una de las familias más nobles y belicosas de Guipúzcoa. Los Loyola habían servido durante siglos a la corona de Castilla con honor y valentía, distinguiéndose en batallas que habían forjado la historia de España. En esta fortaleza familiar, el 23 de octubre de 1491, nació Íñigo López de Loyola, el 13º y último hijo de Beltrán Yáñez de Oñés y Loyola y Marina Sáenz de Licona y Balda. Su nacimiento coincidió con una época de transformaciones extraordinarias. Granada estaba a punto de caer, completando así la reconquista cristiana de la península, y Europa se preparaba para el renacimiento que cambiaría para siempre la civilización occidental. Beltrán de Loyola era un hidalgo respetado, señor de vasallos y patrono de la iglesia parroquial de San Sebastián de Azpeitia. Había servido fielmente a los reyes católicos en las guerras contra Francia y se había distinguido por su valor en el campo de batalla y su lealtad inquebrantable a la corona. Marina, por su parte, provenía de una familia igualmente noble, conocida por su piedad religiosa y su dedicación a las obras de caridad. El pequeño Íñigo creció en este ambiente de nobleza guerrera y tradición cristiana. Desde sus primeros años mostró el temperamento ardiente y la ambición desmedida que caracterizaban a los hidalgos vascos de su tiempo. Era un niño de complexión pequeña, pero de espíritu indomable, que desde temprana edad soñaba con hazañas militares y glorias mundanas que lo elevarían por encima de sus hermanos mayores. La educación de Íñigo siguió los patrones típicos de la nobleza de su época. Aprendió a leer y escribir en latín y castellano. Estudió las artes liberales básicas, pero sobre todo se formó en el arte de la guerra y los códigos de honor caballerescos que regían la vida de los hidalgos. Su libro favorito era Amadís de Gaula, y pasaba horas soñando con convertirse en un caballero famoso que conquistaría el corazón de alguna dama noble mediante hazañas extraordinarias. Los ejercicios espirituales que más tarde escribiría tendrían su origen remoto en esta formación militar temprana, donde aprendió la importancia de la disciplina, la estrategia y la obediencia absoluta al superior. Sin saberlo, Dios estaba preparando en este niño vasco al futuro general de la Compañía de Jesús. La juventud de Íñigo transcurrió entre los ideales caballerescos de la época y una ambición personal que lo consumía por completo. A los 14 años fue enviado a Arévalo, a la corte de Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor de los reyes católicos, para completar su educación cortesana y establecer las conexiones necesarias para una carrera exitosa al servicio de la corona. En Arévalo, Íñigo se transformó en un perfecto cortesano del Renacimiento español. Aprendió las artes de la diplomacia, perfeccionó sus modales, se convirtió en un excelente jinete y espadachín y desarrolló esa galantería refinada que lo haría famoso en los círculos aristocráticos. Era vanidoso en el vestir, cuidadoso de su apariencia física y extremadamente sensible a cualquier ofensa contra su honor. Durante estos años formativos, Íñigo desarrolló una pasión desmedida por las novelas de caballería que marcarían profundamente su personalidad. Amadís de Gaula y Palmerín de Inglaterra alimentaron sus fantasías de grandeza y soñaba constantemente con realizar hazañas que lo inmortalizarían y le ganarían el favor de alguna dama de alta alcurnia. Esta mentalidad romántica y heroica, aunque inicialmente dirigida hacia fines mundanos, sería más tarde canalizada hacia empresas espirituales de dimensiones épicas. Cuando Juan Velázquez murió en 1507, Íñigo regresó brevemente a Loyola, pero pronto buscó nuevas oportunidades de servicio militar. Su carácter inquieto no podía conformarse con la vida tranquila del señorío familiar. Necesitaba acción,
gloria y la oportunidad de demostrar su valor en el campo de batalla. La oportunidad llegó cuando entró al servicio de Antonio Manrique de Lara, duque de Nájera y virrey de Navarra. En esta posición, Íñigo participó en varias campañas militares menores y se distinguió por su valor temerario y su liderazgo natural. Era el tipo de oficial que inspiraba confianza en sus subordinados y respeto en sus superiores, aunque su orgullo desmedido y su temperamento impetuoso a veces le causaban problemas disciplinarios. Durante estos años de servicio militar, Íñigo se convirtió en un experto en el arte de la guerra. Dominaba tanto la estrategia como la táctica. Conocía a fondo el manejo de las armas de fuego que comenzaban a revolucionar los campos de batalla europeos. Y había desarrollado esa capacidad de mando que distingue a los verdaderos líderes militares. Sin embargo, por debajo de estos éxitos exteriores, Íñigo sufría una inquietud interior que no sabía cómo interpretar. Los triunfos mundanos lo satisfacían solo momentáneamente, y pronto buscaba nuevos desafíos más grandes. Esta sed insaciable de gloria y reconocimiento era, sin que él lo supiera, el primer indicio de una llamada sobrenatural que Dios había plantado en su corazón desde el nacimiento. El destino de Íñigo de Loyola se selló definitivamente en mayo de 1521, cuando las tropas francesas de Francisco I asediaron la fortaleza de Pamplona en su intento de conquistar el reino de Navarra. Íñigo, que servía como oficial en la guarnición española, se convirtió en el alma de la resistencia cuando la mayoría de sus compañeros ya se inclinaban por la rendición. La situación era desesperada. Los franceses superaban enormemente en número a los defensores. Sus cañones habían abierto brechas considerables en las murallas, y la rendición parecía inevitable. Pero Íñigo, movido por su orgullo de hidalgo vasco y su concepto inflexible del honor militar, convenció a sus compañeros de resistir hasta el final. «Es mejor morir con honor que vivir en la deshonra», les gritaba mientras organizaba la defensa de los puntos más vulnerables. Durante 6 días, la pequeña guarnición española resistió heroicamente el asedio francés. Íñigo estaba en todas partes, reparando defensas, animando a los soldados desmoralizados, dirigiendo el fuego de los arcabuceros y exponiendo su vida con una temeridad que rayaba en la imprudencia. Su valor contagioso había transformado una situación desesperada en una defensa épica que sería recordada durante generaciones. El 20 de mayo de 521, día que cambiaría para siempre el curso de la historia de la Iglesia, los franceses lanzaron el asalto final contra Pamplona. Íñigo se colocó en el punto más expuesto de la muralla, dirigiendo personalmente la resistencia con su espada en la mano y gritando órdenes que apenas se escuchaban por encima del estruendo de los cañones. Fue entonces cuando una bala de cañón francés le destrozó la pierna derecha y le hirió gravemente la izquierda. El líder de la resistencia cayó ensangrentado sobre las piedras de la muralla, y con él se desplomó la moral de los defensores. La fortaleza se rindió inmediatamente, pero los franceses, admirados por el valor demostrado por el joven oficial vasco, le proporcionaron los mejores cuidados médicos disponibles. Los primeros días en el lecho de dolor fueron terribles. Los médicos franceses hicieron lo que pudieron, pero las condiciones de la medicina militar de la época eran primitivas. Íñigo sufría dolores atroces, la fiebre lo consumía, y durante varias noches estuvo entre la vida y la muerte. En estos momentos de agonía física, comenzó a experimentar las primeras crisis espirituales de su vida. Cuando finalmente pudo ser trasladado a Loyola en una litera, el viaje se convirtió en un calvario que duró varias semanas. Cada movimiento le causaba dolores insoportables y llegó a su casa familiar más muerto que vivo. Los médicos locales examinaron sus heridas y dictaminaron que la pierna derecha había soldado mal, dejándole una cojera permanente y una protuberancia ósea que no podría ocultar. Para un hombre cuya vida había girado en torno a la gloria militar y la galantería cortesana, esta perspectiva era peor que la muerte. Íñigo exigió que le rompieran nuevamente la pierna para recomponerla correctamente, sin importarle los riesgos mortales que ello implicaba.
La segunda operación quirúrgica que Íñigo se sometió voluntariamente en Loyola fue un auténtico acto de heroísmo, pero también la manifestación suprema de su orgullo mundano. Los médicos le advirtieron claramente que el procedimiento podía matarlo, pero él insistió: «Prefiero morir como caballero que vivir como lisiado», declaró con la determinación férrea que caracterizaba todas sus decisiones. La operación se realizó sin anestesia, según las técnicas primitivas de la época. Íñigo soportó que le cerraran el hueso mal soldado y le estiraran la pierna con instrumentos de tortura medievales sin emitir un solo gemido. Su resistencia al dolor físico era legendaria incluso entre los duros hidalgos vascos, acostumbrados a las heridas de guerra. Pero el resultado no fue el esperado. La pierna quedó más corta que la otra y la cojera persistió. Durante los meses interminables de convalecencia que siguieron, Íñigo cayó en una depresión profunda que lo llevó al borde de la desesperación. El que había sido un guerrero intrépido y un cortesano brillante se encontraba ahora postrado en una cama, inútil para la carrera militar que había sido el centro de su existencia, deformado para los galanteos cortesanos que habían alimentado su vanidad. Para matar el tiempo durante estas largas jornadas de inactividad forzosa, pidió libros de caballería que alimentaran sus fantasías habituales. Pero en el castillo de Loyola solo había 2 libros disponibles: La vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia y La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, que contenía las vidas de los santos más famosos de la cristiandad. Inicialmente, Íñigo leyó estas obras con desgana y cierto desdén. Las hazañas espirituales de Cristo y de los santos le parecían pálidas comparadas con las aventuras románticas de Amadís de Gaula, pero gradualmente algo extraordinario comenzó a suceder en su interior. Las lecturas espirituales despertaban en él un tipo de satisfacción que las novelas de caballería nunca habían logrado proporcionarle. Comenzó a notar que después de leer sobre las hazañas de Cristo o las penitencias de los santos, experimentaba una paz interior profunda y duradera. En cambio, después de fantasear con aventuras caballerescas y conquistas amorosas, se sentía vacío y descontento. Esta observación, aparentemente simple, se convertiría en la base de todo su sistema posterior de discernimiento espiritual. Durante semanas, Íñigo alternó entre estas 2 corrientes de pensamiento y sentimiento, sin comprender completamente lo que le estaba sucediendo. A veces se imaginaba realizando grandes hazañas militares para conquistar el amor de una dama de alta alcurnia. Otras veces se veía imitando las penitencias extremas de San Francisco de Asís o las mortificaciones de Santo Domingo de Guzmán, pero gradualmente comenzó a comprender que existían 2 tipos diferentes de espíritus que actuaban en su alma. Uno que lo llevaba hacia la satisfacción temporal, pero vacía de los placeres mundanos, y otro que lo orientaba hacia una alegría profunda y permanente que tenía su origen en realidades sobrenaturales. Esta experiencia de discernimiento de espíritus se convertiría más tarde en una de las aportaciones más originales de la espiritualidad ignaciana. Íñigo estaba descubriendo, mediante la experiencia personal más dolorosa, las leyes que rigen los movimientos interiores del alma humana en su búsqueda de Dios. La noche que cambió definitivamente el curso de la vida de Íñigo llegó cuando llevaba varios meses de convalecencia en el castillo de Loyola. Era una madrugada de finales de 1521 y el futuro fundador de la Compañía de Jesús experimentó lo que él mismo describió como la gracia más extraordinaria que había recibido en toda su vida. Se le apareció la Virgen María acompañada del niño Jesús en una visión que transformó instantáneamente su corazón. La Madre de Dios le mostró con claridad meridiana la fealdad de su vida pasada y la belleza de la vida que Dios le ofrecía si se decidía a seguir completamente a Cristo. Durante esta experiencia mística, Íñigo sintió tal horror por sus pecados anteriores, especialmente por sus vanidades y lujurias, que desde esa noche nunca más volvió a sentir la menor tentación contra la pureza. Desde aquel momento hasta agosto de 1553, en que esto se escribe, nunca más consintió en la menor cosa contra el sexto mandamiento. Testimoniaría él mismo años más tarde con la precisión de quien había aprendido a examinar minuciosamente los movimientos de su alma.
Esta transformación radical de su sensibilidad moral fue el primer fruto de su conversión definitiva a Dios. Inmediatamente después de esta visión, Íñigo tomó las decisiones más importantes de su vida. Tan pronto como pudiera caminar, peregrinaría a Jerusalén para visitar los lugares santos donde había vivido Cristo. Abandonaría para siempre las armas de guerra para tomar las armas espirituales. Renunciaría a todos sus privilegios de hidalgo para vivir como el más pobre de los pobres, y consagraría el resto de su existencia a imitar lo más perfectamente posible la vida de Jesucristo. Durante los meses que siguieron a esta experiencia, Íñigo se preparó para su nueva vida mediante una transformación gradual pero radical de todos sus hábitos. Comenzó a levantarse cada noche para orar durante horas, imitando las vigilias de los santos que había leído en la leyenda dorada. Ayunaba con tal rigor que su salud, ya débil por las heridas, se vio seriamente comprometida, y comenzó a practicar penitencias corporales que alarmaron a su familia. Pero lo más sorprendente era la transformación de su carácter. El Íñigo orgulloso e irascible se había convertido en un hombre humilde y paciente. El cortesano vanidoso había comenzado a despreciar todos los adornos mundanos. El soldado ambicioso solo pensaba ya en las conquistas espirituales que podía realizar para mayor gloria de Dios. Cuando finalmente pudo levantarse del lecho de convalecencia, Íñigo comunicó a su familia su decisión de abandonar para siempre la carrera militar y consagrarse completamente al servicio de Dios. La noticia causó consternación en el castillo de Loyola. Sus hermanos trataron de disuadirlo, argumentando que estaba tomando decisiones precipitadas bajo el influjo de la enfermedad. Pero Íñigo había encontrado finalmente la causa por la que valía la pena vivir y morir. Durante años había buscado una empresa lo suficientemente grande para satisfacer sus ansias de grandeza. Ahora había descubierto que la mayor aventura posible era la conquista espiritual del mundo para Cristo. Su temperamento heroico había encontrado por fin el objeto digno de sus energías ilimitadas. En marzo de 1122, sin decir nada a su familia, Íñigo abandonó secretamente el castillo de Loyola para no volver jamás. Comenzaba así la segunda parte de su vida, que sería aún más épica que la primera. El viaje de Íñigo desde Loyola hasta Montserrat marca el inicio de su transformación radical de guerrero mundano en soldado de Cristo. Durante el camino se detuvo en Navarrete, donde realizó el primer acto simbólico de su nueva vida, dictó a un escribano público su testamento espiritual y renunció formalmente a todos sus derechos señoriales en favor de su hermano mayor. En el santuario de Montserrat, Íñigo llevó a cabo la ceremonia que él consideraba su verdadera ordenación caballeresca. Durante toda la noche del 24 al 25 de marzo de 1522, vigilia de la Anunciación, permaneció en vela ante la imagen de la Virgen Morena, depositó su espada y daga ante el altar y se despojó de sus ropas de hidalgo para vestir el sayal tosco de un peregrino. Pero el gesto más significativo fue la confesión general de toda su vida que hizo al monje benedictino Dom Juan Chanones. Durante 3 días completos, Íñigo repasó minuciosamente todos los pecados de sus 30 años, experimentando un dolor tan profundo por sus ofensas a Dios que las lágrimas no cesaban de correr por sus mejillas. Esta confesión general se convertiría en práctica habitual en los ejercicios espirituales que más tarde escribiría. Desde Montserrat, Íñigo se dirigió a la pequeña villa de Manresa, donde pensaba detenerse solo unos días antes de continuar hacia Barcelona para embarcarse hacia Tierra Santa. No imaginaba que esos pocos días se convertirían en 11 meses de experiencias místicas tan intensas que transformarían completamente su comprensión de Dios, del alma humana y de los caminos de la santidad. En Manresa, Íñigo vivió como el más pobre de los pobres. Se alojó primero en el hospital de la villa, cuidando a los enfermos más repugnantes, y posteriormente en una cueva de las afueras, donde practicaba penitencias que rayaban en el heroísmo. Ayunaba días enteros, se disciplinaba hasta derramar sangre, dormía en el suelo desnudo y dejó crecer sus cabellos y uñas hasta convertirse en una figura espectral que causaba compasión y admiración a los habitantes de Manresa.
Durante estos meses de purificación extrema, Íñigo experimentó alternativamente consolaciones místicas extraordinarias y desolaciones espirituales que lo llevaron al borde del suicidio. Hubo días en los que se sentía transportado al paraíso por visiones beatíficas de la Santísima Trinidad. Otros días, los escrúpulos lo atormentaban hasta tal punto que pensaba que sería mejor arrojarse por una ventana que seguir viviendo en tal estado de angustia. Fue durante una de estas crisis cuando experimentó la iluminación más importante de su vida. Mientras estaba sentado junto al río Cardoner, contemplando las aguas que corrían hacia el mar, Dios le concedió una gracia de entendimiento tan extraordinaria que más tarde diría: si juntase todas las ayudas que había tenido de Dios y todas las cosas que había sabido, y las ayuntase todas en uno, no le parece que había alcanzado tanto como de aquella vez sola. En esta experiencia del Cardoner, Íñigo comprendió los misterios más profundos de la fe cristiana, como si se los hubieran explicado durante años. Entendió la Trinidad, la Encarnación, la manera como está presente Cristo en la Eucaristía y, sobre todo, desarrolló esa capacidad extraordinaria para hallar a Dios en todas las cosas, que sería el sello distintivo de la espiritualidad jesuítica. Los meses que Íñigo pasó en Manresa se convirtieron en un laboratorio espiritual donde experimentó y sistematizó las gracias místicas más extraordinarias. Durante este periodo, desarrolló lo que más tarde se conocería como los ejercicios espirituales, el método más eficaz de conversión y santificación que ha producido la Iglesia Católica en toda su historia. Las experiencias sobrenaturales que vivió en Manresa fueron de tal intensidad que transformaron no solo su alma, sino también su cuerpo. Los testigos de la época relataban que durante la oración su rostro se transfiguraba con una luz sobrenatural, que frecuentemente era elevado del suelo en éxtasis y que a menudo se le veía conversando con seres invisibles que solo él podía percibir. Una de las visiones más importantes de este periodo fue la que tuvo sobre la manera como Dios creó el mundo. En éxtasis, contempló cómo las tres personas divinas decidían la encarnación del Verbo para la salvación del género humano. Esta experiencia mística se convertiría más tarde en la base de la contemplación de la encarnación de los ejercicios espirituales, una de las meditaciones más sublimes de toda la literatura espiritual. Pero quizás el fruto más importante de Manresa fueron las reglas para el discernimiento de espíritus que Íñigo desarrolló a partir de sus experiencias personales de consolación y desolación. Aprendió a distinguir con precisión matemática entre los movimientos que procedían del espíritu bueno y los que tenían su origen en el espíritu malo, estableciendo las bases científicas de la dirección espiritual moderna. Durante estos meses, Íñigo también experimentó gracias místicas de conocimiento que le permitieron comprender verdades teológicas complejas sin haberlas estudiado jamás. Los teólogos de Salamanca y Alcalá quedarían más tarde asombrados por la profundidad de su doctrina espiritual, a pesar de que él nunca había cursado estudios universitarios formales. Las penitencias extraordinarias que practicaba en Manresa produjeron efectos milagrosos que fueron testimoniados por numerosas personas. Se le vio ayunar durante semanas enteras sin mostrar signos de debilidad, soportar fríos intensos con vestimentas mínimas, y mantener vigilias de oración que duraban noches completas. Su resistencia física parecía sobrenatural, sostenida únicamente por la gracia divina, pero los milagros más impresionantes eran las conversiones que obraba en las personas que se acercaban a él. Hombres endurecidos en el pecado se transformaban radicalmente después de conversar con el peregrino de Manresa. Mujeres de vida disoluta encontraban la fuerza para cambiar completamente su existencia. Jóvenes frívolos descubrían vocaciones religiosas auténticas que los llevaban a los conventos y seminarios. La fama de santidad de Íñigo se extendió por toda Cataluña. Personas de todas las condiciones sociales venían a consultarle sobre sus problemas espirituales y él las orientaba con una sabiduría que parecía sobrenatural. Sin saberlo, estaba desarrollando ya el método de dirección espiritual individual que sería una de las características distintivas de la futura Compañía de Jesús. Al final de su estancia en Manresa,
Íñigo había completado la primera redacción de los ejercicios espirituales, la obra maestra que influiría en la formación espiritual de millones de almas durante los siglos posteriores. Pero él todavía no comprendía completamente la misión que Dios le había encomendado. Creía que su destino era quedarse en Tierra Santa como ermitaño, siguiendo las huellas de Cristo. El viaje de Íñigo a Jerusalén en 1523 marcó un punto de inflexión crucial en su comprensión de la voluntad divina sobre su vida. Después de enormes dificultades para conseguir pasaje hacia Tierra Santa, debido a las guerras constantes entre cristianos y turcos, finalmente logró embarcarse desde Venecia hacia el puerto de Jaffa. En Jerusalén, Íñigo experimentó consolaciones místicas extraordinarias al visitar los lugares donde había vivido Cristo. En el Santo Sepulcro, en el Calvario, en Belén, recibió gracias de contemplación tan intensas que se sentía transportado a los tiempos evangélicos. Podía visualizar con claridad los episodios de la vida de Jesús como si hubiera sido testigo presencial. Estas experiencias confirmaron su deseo de quedarse definitivamente en Tierra Santa para dedicarse a la contemplación de los misterios de Cristo. Comunicó esta intención a los franciscanos que custodiaban los lugares santos, pero recibió una respuesta inesperada. No solo no podían admitirlo como ermitaño, sino que debía regresar inmediatamente a Europa. Los franciscanos le explicaron que la situación política era demasiado peligrosa. Los turcos habían aumentado las persecuciones contra los cristianos, y la presencia de un español solitario podría crear problemas diplomáticos que pusieran en peligro toda la custodia franciscana de Tierra Santa. Íñigo aceptó esta decisión como manifestación clara de la voluntad divina, aunque su corazón se desgarraba al abandonar los lugares santificados por Cristo. Durante el viaje de regreso, que duró varios meses, comenzó a comprender que Dios tenía otros planes para él. La experiencia le había enseñado que no bastaba tener fervor y buenas intenciones para servir eficazmente a Dios. Era necesario prepararse intelectualmente para defender la fe católica contra los errores que comenzaban a propagarse por Europa con la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. A su regreso a Barcelona en 1524, Íñigo tomó una decisión que asombró a todos. A los 33 años, se sentó en los bancos de la escuela primaria para aprender latín junto a niños. Su maestro, Jerónimo Ardébol, quedó impresionado por la humildad de este hombre maduro que aceptaba las correcciones escolares con sumisión. Durante 2 años, Íñigo estudió gramática latina con aplicación heroica. Su memoria, dañada por las penitencias excesivas de Manresa, le dificultaba enormemente el aprendizaje, pero su voluntad férrea superaba todas las dificultades. Por las noches después de clases, continuaba dirigiendo espiritualmente a numerosas personas que buscaban su consejo. Posteriormente continuó sus estudios en las universidades de Alcalá, Salamanca y París, donde se formó intelectualmente y reunió a los primeros compañeros que formarían el núcleo original de la futura Compañía de Jesús. En París completó su formación teológica y desarrolló definitivamente los ejercicios espirituales que transformarían millones de vidas. Los últimos años de la vida de San Ignacio de Loyola estuvieron marcados por la consolidación de la Compañía de Jesús como una fuerza transformadora de la Iglesia Católica. Después de conseguir la aprobación papal en 1540, Ignacio se estableció definitivamente en Roma, donde dirigió la expansión mundial de su orden religiosa hasta su muerte en Durante estos 16 años de generalato, Ignacio demostró poseer no solo las cualidades del místico, sino también las del organizador genial. Desde su pequeño despacho en la Casa Profesa de Roma, dirigía simultáneamente las misiones jesuíticas en la India con San Francisco Javier, la fundación de colegios en toda Europa, la participación de sus súbditos en el Concilio de Trento y la redacción de las constituciones que regularían la vida de la compañía durante siglos. Su correspondencia epistolar alcanzó dimensiones extraordinarias. Se conservan más de 6.500 cartas suyas, dirigidas a jesuitas de todo el mundo, a papas, emperadores, reyes, obispos, nobles y personas sencillas que buscaban su dirección espiritual. Cada carta revelaba su capacidad para combinar la más alta espiritualidad con el más refinado sentido práctico.
Durante este periodo, Ignacio experimentó frecuentemente gracias místicas extraordinarias que lo mantenían en comunicación constante con Dios. Sus secretarios relataban que durante la celebración de la misa se le veía frecuentemente elevado en éxtasis, con el rostro transfigurado por la luz sobrenatural. Estas experiencias le proporcionaban la sabiduría necesaria para tomar decisiones que afectarían el futuro de la Iglesia. La expansión de la compañía durante estos años fue vertiginosa. De los 10 compañeros originales, había crecido hasta contar con más de 1000 miembros repartidos por Europa, Asia, África y el Nuevo Mundo. Los colegios jesuíticos se multiplicaron por toda Europa, revolucionando la educación con métodos pedagógicos innovadores basados en los principios de los ejercicios espirituales. En 1551, Ignacio fundó el Colegio Romano, que se convertiría en la Universidad Gregoriana, el centro de formación teológica más influyente del mundo católico. También estableció colegios para la formación de clérigos alemanes e ingleses, contribuyendo decisivamente a la contrarreforma católica que haría frente a la expansión protestante. Durante sus últimos años, la salud de Ignacio se deterioró gravemente debido a los rigores de su juventud y al trabajo incesante. Sufría de dolores de estómago crónicos, fiebres frecuentes y una debilidad general que lo obligaba a guardar cama durante semanas enteras. Pero incluso enfermo continuaba dirigiendo la compañía y atendiendo la correspondencia mundial. El 30 de julio de 1566, después de una noche de oración particularmente intensa, Ignacio sintió que se acercaba su hora final. Llamó a su secretario, el padre Polanco, y le pidió que solicitara al Papa la bendición papal para el momento de su muerte. Pero cuando Polanco regresó del Vaticano, encontró a Ignacio ya muerto, arrodillado junto a su lecho en actitud de oración. Su rostro irradiaba una paz sobrenatural que impresionó profundamente a todos los presentes. Había muerto como había vivido sus últimos años, en íntima comunicación con Dios, entregado totalmente al servicio de la Iglesia y de las almas. La muerte de San Ignacio de Loyola marcó el inicio de un legado espiritual que transformaría la historia de la Iglesia Católica. Su canonización en 122 confirmó oficialmente que habían conocido a uno de los genios espirituales más extraordinarios de todos los tiempos. La Compañía de Jesús que él fundó se convirtió en la orden religiosa más influyente de la Edad Moderna. Los jesuitas fueron protagonistas de la Contrarreforma católica, pioneros de las misiones mundiales y educadores de las élites europeas. El legado más duradero de San Ignacio son los ejercicios espirituales, el método de oración y conversión que ha transformado millones de vidas durante 5 siglos. Este pequeño libro contiene una sabiduría práctica sobre la vida espiritual incomparable. Los ejercicios enseñan el arte fundamental del discernimiento espiritual, cómo reconocer la voz de Dios, cómo tomar decisiones según la voluntad divina, cómo encontrar a Dios en todas las circunstancias. Estas enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy como en el siglo XVI. San Ignacio nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en evitar las caídas, sino en saber levantarse transformado. Su vida demuestra que Dios puede escribir derecho sobre los renglones más torcidos de nuestra existencia, que no hay pasado tan oscuro que no pueda convertirse en fuente de luz. En una época caracterizada por la confusión moral, Ignacio nos ofrece instrumentos concretos para discernir entre el bien y el mal, para tomar decisiones sabias, para encontrar nuestro lugar único en el plan divino. Su espiritualidad no huye del mundo, sino que lo abraza para transformarlo desde dentro. Para los jóvenes que buscan causas grandes por las cuales vivir, Ignacio ofrece el ejemplo de quien canalizó sus energías hacia la transformación espiritual del mundo. Su lema Ad Maiorem Dei Gloriam sigue siendo el criterio más elevado para evaluar cualquier proyecto humano. La proclamación del Papa Francisco, el primer papa jesuita de la historia, demuestra que el carisma ignaciano sigue teniendo plena vigencia. Los principios espirituales de Ignacio continúan orientando la búsqueda humana de sentido y trascendencia en nuestro tiempo. Llamada a la acción, la historia de San Ignacio de Loyola nos interpela directamente: ¿qué heridas de tu pasado podrían convertirse en fuentes de fortaleza para servir a otros?
¿Estás dispuesto a emprender el viaje interior de los ejercicios espirituales para descubrir tu verdadera vocación? Comparte en los comentarios cómo su ejemplo te inspira a transformar tus fracasos en trampolines hacia la santidad. No olvides suscribirte para más historias de santos que nos enseñan a encontrar a Dios en todas las cosas. Que San Ignacio interceda por ti para que descubras tu misión única en el plan divino y la cumplas para mayor gloria de Dios.